algo molestas. Por ejemplo, tú estás ahí en tu sacrosanto sillón, con tu sacrosanto control, viendo tu sacrosanto partido de fútbol, y la esposa llega y empieza a hablar de colegiaturas. Yo te entiendo, amado mío, te entiendo. Es una interrupción. No es dolorosa, pero sí raspa un poco, ¿no? Entonces, amadas hermanas, hay tiempo para todo, dice la Biblia, ¿no? Entonces dejen a sus mariditos ahí haraganeando, déjenlos que acabe de ver su partido y ya después les amargan la vida. Pero ahorita por lo pronto, entonces, esas son interrupciones. No, yo no les llamo dolorosas. Digo, a menos que pierda tu equipo, sí, entonces sí es dolorosa, ¿verdad? O a lo mejor es divina para evitar alguna tragedia. Pero hay ciertas interrupciones que rayan en el dolor. Y algunos dirán, ¿por qué Dios algunas veces permite que estas interrupciones que pudieran ser las da? A ver, ponme atención, te estoy hablando, y bueno, ya, volteo, ¿y qué quieres, Dios? ¿Y por qué algunas veces tiene que ser con una dosis de dolor? Y algunas veces alguna dosis de dolor bastante fuerte. Y cuando pienso en la vida de tantos cristianos hoy en día, que cuando alguna circunstancia dolorosa visita su vida, inmediatamente reaccionamos cuando no debería de extrañarnos. No debería de extrañarnos, porque cuando voy a la palabra de Dios, veo que los tiempos y los procesos de dolor son tiempos soberanamente ordenados por Dios para propósitos de carácter eterno, y no debe de ninguna manera sorprendernos. De hecho, el pasaje con el que voy a abrir es 1 de Pedro, capítulo 4. Me encantaría, de hecho, que pudieran memorizar este versículo, o quizá a lo mejor tenerlo ahí en mente. 1 de Pedro 4:12. Vamos a leer juntos, ¿quieren leerlo conmigo, por favor? 1 de Pedro 4:12. Y especialmente para aquellos que de repente tienen alguna circunstancia, algún dolor, alguna crisis, observen lo que dice. ¿Todos? Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Interesante, ¿no? Pedro dice, no se extrañen. Lo digo porque, pero ¿cómo yo, que soy un cristiano? ¿O cómo yo, que soy un pastor? Yo dejé toda mi vida por servir a Dios, ¿verdad? Inmediatamente comienzan los cuestionamientos. Ahora, si vamos a hablar de alguien, en este caso el apóstol Pedro, fue alguien que vivió vicisitudes, que tuvo dudas, que tuvo momentos de dolor, momentos también de abandono, momentos de traición, momentos de negación. Vaya, la pluma de quien escribe esto es la pluma de un hombre que sabía perfectamente a qué se refería. Que tú y yo vamos a pasar por ciertas dosis medidas de dolor. Vamos a pasar. Cuando lleguen, una de dos, ni te tiras al piso. Ay, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? Lo digo para aquellos que a lo mejor recientemente han hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, tienen poquito de convertidos, y de repente viene alguna prueba, y entonces los familiares les dicen, ¿ya ves? Por haber dejado la religión de mis papás, estás como estás. Tranquilos, no debe de sorprendernos, porque les pasa a cristianos y a no cristianos. Nos pasa a personas con una fe muy profunda y a personas que no tienen fe profunda. Les pasa a personas comunes y corrientes normales y a personas a lo mejor extraordinarias. A todos nos pasa. Les pasa a los que servimos al Señor, nos pasa. Yo mismo he pasado por algunas de estas pruebas. Por si alguno dice, ¿por qué me pasa a mí? Entonces Pedro aquí llanamente dice, no se extrañen. Así como que, ups, están ahí con el médico, esta manchita en su pulmón no me gusta. No, ¿cómo? Ya Dios se olvidó. Tranquilo, tranquilo, no te extrañes, como si fuera algo insólito. Algunos pensamos que en el momento de recibir a Cristo, como que somos marcados para decir, este va a transcurrir por la vida sin un solo contratiempo. Ustedes saben que la vida no es así. De hecho, ayer en el culto de coronación de nuestra queridísima hermana Adriana, hablábamos sobre eso. Porque esas cosas le pasan a unos y a otros. Entonces cuando lleguen, más bien hay que ver algunos de los para qués. No tanto para decir, ¿por qué a mí? Pobre de mí. ¿Por qué a esa persona no? ¿Por qué ese no sufre y yo sí? Al contrario, sabiendo que estas cosas es el proceso de Dios para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Así que, ¿qué les parece? Si basados en 1 de Pedro, le pedimos al Señor que Él hable a nuestro corazón en esta mañana. Inclina tu rostro y oremos. Señor, hoy queremos descubrir algunos porqués de tus interrupciones en nuestra vida, y especialmente aquellas interrupciones que traen cierta dosis de dolor que a menudo nos deja perplejos. ¿Por qué nos interrumpes a menudo con esta clase de interrupciones, Señor? ¿O por qué, si eres tan bueno, quizá algunos nos preguntemos, ¿por qué, si eres tan amoroso, permites que tus hijos pasen por ciertas pruebas y por ciertas cosas malas?
Señor, permítenos dejar claro en este domingo cómo es que tú obras muchas veces a través de una interrupción dolorosa, y cómo vamos juntos a descubrir que a menudo es la única manera de llamar nuestra atención. Señor, habla en nuestra vida. Queremos estar sensibles a ti, y usa este siervo inútil para que yo mengue y tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que debemos tomar en cuenta. Cuando hay una lucha en nuestra vida, no debemos tanto averiguar el porqué de la lucha, sino lo que sucede en medio de la lucha. Es muy importante, porque uno dice, ¿pero por qué? Y está buscando uno el por qué estoy pasando por este problema. Y yo creo que eso es una pérdida de tiempo, creo yo. Cuando venga la vicisitud, cuando venga la interrupción dolorosa, tú tienes que empezar a averiguar cómo estás funcionando en medio del dolor. Esto va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a chocar con un surco que nos va a producir retrasos, y batallamos. Pero yo tenía estos planes, pero yo tenía estos proyectos, ¿verdad? Y según Pedro dice, no lo pongas en la categoría de cosas extrañas, no lo pongas ahí. Para un cristiano no debe ser extraño, algo insólito que un cristiano sufra. No es para nada anormal, que te quede muy claro. Es algo que todos experimentamos. Son inevitables, ya sean luchas financieras, interrupciones de salud, interrupciones relacionales. ¿Sabes qué? Se los garantizo que las vamos a tener. Si no es que algunos de ustedes y algunos hermanos que pasaron aquí al frente nos pueden hablar acerca de su propia experiencia. Ahora, algo que debemos tomar muy en cuenta no es la lucha que nos retrasa, sino en realidad lo que estamos permitiendo que atraviese por nosotros. De tal manera que vamos a ver si esta lucha nos mejora como personas o nos empeora como personas. Y esto lo he visto a lo largo de mis casi 30 años de ministerio. Personas que pasan por alguna lucha, un dolor, y de repente, ¡wow! Pero tienen una fe, tienen una templanza. Ayer, pensando mucho en la vida de mi hermana Adriana, pues pasó por un cáncer terrible, estaba siendo consumida por dentro, y sin embargo no tenía dolores, y le preguntaba a uno, yo oré por ella aquí en mi oficina, ¿cómo vas, Adriana? Bien, pastor. Y ella estaba por dentro muy descompuesta. Es evidente que hubo algo que la fortaleció en gran manera. Hay ocasiones en que voy a visitar personas al hospital y en lugar de ir a ministrar, el ministrado salgo yo. ¡Wow! Uno dice, ¿qué vine a hacer? Si esta hermana está o este hermano está creciendo. Y voy a otros donde es una verdadera miseria. Y yo pregunto, ¿por qué el mismo escenario, la misma circunstancia, a algunos los fortalece y a otros los envilece? Por eso aquí tú y yo tenemos que tener cuidado cuando lleguen las pruebas, porque bueno, aquí este mensaje no dice cómo evitar las pruebas en la vida o cómo evitar los momentos de interrupción. Seguramente muchos nos hemos preguntado si no hay acaso una clase de pastilla que el pastor les pueda dar y que se la tomen y problema resuelto. Sería maravilloso, claro, yo no tendría tiempo ni pastillas suficientes. Y la verdad es que no es así. Algunos de ustedes están orando, escuchen bien esto, no para ser fortalecidos en su fe. Algunos de ustedes están orando para que Dios remueva la prueba. Y les digo algo, tengan cuidado con lo que piden, porque Dios puede responder. Y a lo mejor efectivamente Dios remueve la prueba y dice, ok, estás tanto que no quieres trabajar en ello, ok, la remuevo. Pero me he dado cuenta que ciertas cosas en la vida, cierta formación de carácter, no viene de otra manera, sino a través de la lucha en la prueba. De hecho, la lucha es la que perfecciona tu carácter, no la ausencia de la lucha, no la ausencia de la prueba. Es más, te digo esto, si eliminas de tu vida toda lucha, vas a hacer que desaparezca el carácter y la profundidad de vida. De hecho, algunos científicos dicen que un pollito bebé debe picotear el cascarón hasta que nazca. Tiene que picotear el cascarón. Y alguien dirá, pero está tan pequeñito y endeble. Y quizá algunos han dicho, ¿por qué no les ayudamos? Pues total, un picotazo ahí, les ahorramos el trabajo. Dicen los científicos que si alguien tomara el cascarón del pollito de bebé y se lo quebrara, ¿qué pasa con ese pollito? Ustedes lo saben, se muere. Porque dicen los expertos que el sistema circulatorio del pollito se activa cuando lucha por salir del cascarón. Qué interesante, ¿no? El sistema circulatorio del pollito se activa cuando empieza a picar el cascarón. Hay ciertas cosas que nunca se desarrollarían si no hubiera algunas interrupciones dolorosas en tu vida. Ahora, ojo, no estoy diciendo busca el sufrimiento como un estilo de vida. No, yo no estoy de acuerdo con ello. Ni tampoco pare de sufrir. Tampoco.
o mejor pague por sufrir, sería lo más correcto. No, nada de eso. Lo que estoy diciendo es, cuando venga el sufrimiento, no lo busques, pero cuando venga, te yergues, te paras y lo enfrentas. Nada de, porque a mí tanto dolor, ahora que le entregué mi vida a Cristo, ahora que estoy en el discipulado, ¿sabes qué? Ahórrame esa consejería contigo, porque te voy a decir exactamente lo mismo. No te extrañes cuando venga alguna prueba. No quieras escabullirte, no quieras escapar, no quieras enconcharte, no quieras estructurar en la miseria en ninguna manera. De hecho, uno de los mejores salones de clase para desarrollar el carácter son las interrupciones dolorosas de parte del Señor. Y hoy quiero compartir rápidamente contigo 5 porqués de las interrupciones dolorosas. Y seguramente en alguna vas a caber, estoy seguro, con la ayuda del Espíritu Santo. Si no es que en 2 o 3 o en las 5. Y tienes que averiguar, cuando venga una prueba, cuál es la manera o de qué manera Dios está trabajando contigo en alguna de estas 5 áreas. Así que toma nota ahí en tu boletín y permite que el Espíritu Santo ministre en tu corazón. Número 1. Dios permite interrupciones dolorosas en mi vida porque las interrupciones profundizan la credibilidad. Las aflicciones, las interrupciones dolorosas profundizan la credibilidad. Vamos a ver el testimonio de un hombre del que muchos hemos hablado y aprendido, que es precisamente el apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, muchos hemos sido bendecidos por sus cartas, por sus historias, por sus mensajes poderosísimos. Pero bueno, cuando empezó el ministerio del apóstol Pablo, las cosas no empezaron tan bien para él. Si ustedes recuerdan el trasfondo de Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Qué era? Era un judío, era un maestro de la ley, conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento, ¿están de acuerdo conmigo? Tenía una capacidad de liderazgo, tenía buenas relaciones, se comunicaba bastante bien. Yo diría, el apóstol Pablo tenía todo el perfil de un siervo. Y entonces cuando Dios lo ve y dice, mira, este cuate conoce la Biblia, está completamente comprometido, es un hombre verdaderamente íntegro, es un hombre con un pasado, pero yo lo puedo transformar. Cuando lo ve como candidato, dice, parece que está en su punto, pero le falta algo. ¿Quieren descubrirlo junto conmigo? Versículo 15 y 16 del capítulo 9 de Hechos. Es Dios hablando con Ananías, aquel discípulo al que le dijo, ve con Pablo, y que estaba aterrorizado Ananías, porque decía, oye, pero si Pablo es un perseguidor. Ve lo que le dijo Dios a Ananías. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. La última parte quiero que la lean detenidamente conmigo. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Hace poco platicaba con un joven pastor y él me decía, pastor, algunas características de un líder. Él estaba empezando su ministerio. Algunas características de un líder. ¿Podríamos hacer juntos una lista? Claro, pensemos en ella. Bueno, asertividad, tiene que tener humildad, tiene que tener capacidad de comunicarse, don de gentes, misericordia, conocimiento de la palabra del Señor. Hicimos una lista como de 10 cosas o algo así. Entonces él me dijo, pastor, pues por la ayuda y la gracia del Señor, estoy saliendo de un seminario, creo que estoy preparado para servir al Señor. Entonces me detuve y le dije, bueno, creo que casi estás listo. Solamente te falta algo. No has sufrido lo suficiente. No has sufrido lo suficiente. Si quieres ser un siervo del Señor, ¿qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo Dios acerca del apóstol Pablo? Tiene que entender cuál necesario es padecer por causa de mi nombre. Es decir, Pablo tenía todo el perfil de un líder efectivo y Dios lo usó, pero tenía que pasarlo por un proceso de dolor, y vaya que estuvo dolorosísimo. ¿Se acuerdan todas las vicisitudes del apóstol Pablo? Alguien dirá, qué mala pata, estaba re bien siendo judío, estaba re bien siendo un líder religioso, y cuando Dios lo llama le va como en feria. No, querido, lo que pasa es que Dios quería usarlo al punto de que 2000 años después tú y yo estuviéramos leyendo su historia. Si no, seguramente hubiera quedado olvidado. Porque las personas que Dios usa siempre las pasa por dosis de dolor. Es necesario, no es opcional. Si tuviéramos la sensibilidad para desarrollar el carácter siempre en los momentos plácidos, en los momentos maravillosos de la vida, seguramente no habría dolor. Pero a menudo el carácter es probado precisamente en los momentos de dolor.
Pablo tuvo que pasar por ello. Observen lo que dice la palabra, unos versículos previos. Es el versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. La verdad es que él estaba muy espantado, porque Dios le dijo: quiero que vayas y ministres a este hombre. Pero si es un criminal, es un terrorista religioso. Y le dijo: ve, insistió el Señor, versículo 15, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a naciones, como a reyes, como al pueblo de Israel, cosa que hizo Pablo. Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Sabía de la Biblia, Nuevo Testamento, sabía hebreo, hablaba hebreo, ¿verdad? Conocía las profecías, conocía todo. Le faltaba un pequeño detalle: una buena dosis de dolor. Lo pregunto porque algunos de nosotros estamos batallando. Quizá uno diga: pastor, ¿cuál es el siguiente discipulado que sigue? Y dice Dios: yo tengo algo para ti, vente, intensivito, vente. Porque según tú ya aprendiste todos los discipulados de PIB y eres maravilloso. A ver, ven, te falta algo: sufrir un poco. Y Dios nos trabaja, y Dios nos ayuda. De hecho, se cuentan de un gran cultivador de manzanas, que era uno de los mejores. Y dicen que durante una época de sequía prolongada, en todo el lugar, todos los huertos del valle se secaron por falta de humedad. Así que la plantación de manzanas parecía destinada a perderse. Sin embargo, el huerto de este hombre, de este granjero extraordinario, estaba tan verde y tan fructífero que sus vecinos le preguntaron: oye, ¿cómo le haces? Todo se está secando y tú lo mantienes completamente verde. Él respondió textualmente: mis árboles pueden aguantar otras 2 semanas sin gota de agua. ¿Y saben cómo logró esto? Porque cuando mis árboles eran jóvenes, yo frecuentemente les escaseaba el agua con toda intención. Entonces, por esa causa, tuvieron que hundir más sus raíces profundamente en la tierra para encontrar agua en el fondo. Ahora, mientras los árboles están muriendo, estos tienen suficiente profundidad. ¿Sabes qué es lo que hace Dios en las aflicciones? Hace que crezcan tus raíces, para que en los tiempos de sequedad, porque todos tenemos tiempos de sequedad, todos tenemos tiempos donde quizá el trabajo escasea, las relaciones escasean, tú permanezcas verde, tú permanezcas dando fruto. ¿Cuál es el secreto? No las circunstancias que te rodean, sino el que has desarrollado algunas raíces bastante profundas. Mira, yo sé que a tu alrededor tienes amigos, familiares, compañeros de trabajo que maldicen las temporadas de sufrimiento, lo sé, y a lo mejor estás contagiado por ellos. En el trabajo, habla: no, me está yendo muy mal. Encuentras a un tío: no, yo estoy de la patada. Yo sé que estamos rodeados de personas que maldicen las temporadas de sufrimiento. Yo te voy a pedir algo: asegúrate de invertir tu energía hundiendo raíces profundamente, para que dependas completamente del Señor. ¿Estás dependiendo de Dios en momentos de sequía? Una segunda cosa, o un segundo porqué de las interrupciones dolorosas, es que las interrupciones derrotan al cinismo. Anoten por favor esta parte: las interrupciones derrotan al cinismo. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Muchos de nosotros, sin lugar a dudas, cuando pasamos por pruebas o aflicciones, esto nos hace más sensibles. Yo he visto muchas personas como pasan por una prueba y quedan sensibles para ayudar a otras personas. Bueno, lean este pasaje, es un pasaje precioso. De hecho, ayer en el culto de coronación hice referencia a este mismo culto. Lean conmigo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Subrayen estas dos declaraciones, esto es maravilloso. Padre, ¿qué? Misericordioso. ¿Y Dios qué? Toda consolación. Eso es maravilloso. Pero vean cuál es el objetivo: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, ¿qué dice? Nosotros también podamos consolar a todos los que sufren. ¡Wow! ¡Sorpresa! Si alguien dice: es que me ha ido muy mal en la vida, lloro que Dios... No, tranquilo, tranquilo. No te lamas las heridas, ni te tires al piso, nadie piensa en mí, nadie me quiere. No, tranquilo. Dios te quiere usar porque estoy convencido que tus cicatrices pueden sanar las heridas de otras personas. Estoy convencidísimo. ¿Saben cómo empezó nuestro ministerio de amigos especiales? Va a cumplir 26 años este año. Personas con síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral. ¿Quién creen que empezó este ministerio? Una señora con una hija especial. Claro.
No se quedó ahí lamiendo las heridas, ay, pobre de mí, mira a mi hija, no. ¿Por qué no hacemos algo por los cientos de miles discapacitados del país? Me reuní con ella, me acuerdo que fuimos a su casa, fui a su casa juntamente con mi esposa, estaba su esposo y ella, y empezaron a hablar sobre este ministerio, y yo estaba así como, ¿what? ¿De qué están hablando? Tuve que pedirle perdón a Dios esa misma hora, porque dije, yo ni he pensado en ellos, nunca. Bueno, sí los veo uno en la calle, ¿no? Pero hacer algo por ellos, como que nunca. Entonces Dios empezó por quebrantarme a mí. ¿Saben cuándo se me hubiera ocurrido a mí en mi zona de confort? ¡Nunca! ¡Jamás! Entonces Dios metió a esta familia esta prueba y creció un ministerio que se ha repercutido en la vida de muchas personas. Fuimos la primera iglesia en México con un ministerio para discapacitados, y hoy me llueven los correos electrónicos. Miren lo que estamos, bueno, no se vayan tan lejos, me acaban de mandar un correo electrónico de lo que Dios está haciendo en Santiago de Chile, en una preciosa congregación con un ministerio de amigos especiales. Y nació acá. Bueno, por cierto, la hija ya murió y los dos papás ya murieron, pero la obra sigue. Quiero que entiendas esto. En lugar de lamentarte, tirarte al piso, piensa inmediatamente que esto puede quitarte el cinismo de la vida. En lugar de estar pensando en ti mismo, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios dice en el versículo 7 de 1 Corintios, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Fíjense qué interesante. De tal manera que todos los que estamos aquí pasamos por problemas. ¿Ustedes piensan que el grupo que pasó aquí son los únicos hermanos que tienen problemas acá? Todos tenemos problemas. Es importante. Incluso los obreros cristianos. Porque algunos dirán, ¿también los pastores? Claro, pasamos por pruebas. ¿Y saben qué? Dios nos ha consolado para que con la misma consolación podamos bendecir a otras personas. Nosotros hemos tenido 5 embarazos y 2 abortos. Entonces cuando alguien aborta, yo sé lo que eso significa. Y ahí vamos y les consolamos y vemos por ellos. Y Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, claro. Recuerdo en el segundo aborto que tuvo mi esposa, estábamos rodeados de un grupo pequeño maravilloso. Y la verdad es que mi esposa estaba pasando por un dolor bastante fuerte. Finalmente cuando vuelve a quedar embarazada, que nace nuestro hijo Benjamín, que nosotros ni tenemos planeado hacer, que él viniera a enriquecer nuestra vida como lo ha hecho. Bueno, finalmente pues estábamos preocupados porque no sabíamos si iban a hacer o no. Parece que mi esposa tenía miomas en la matriz, entonces parece que el aborto pasado porque el producto encalló en un mioma, nos explicaban ahí todo el doctor, toda la explicación científica, y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Y además toda la iglesia, a los que me acuerdo, eso fue hace 16 años, 17 años, la iglesia se volcó con nosotros, oró por nosotros, y nos imponían manos, y Dios les va a dar ese bebé, y el bebé se fue, ¿no? Entonces alguno dice, no, que el pastor le concede a sus siervos. No, Dios dijo se va y se va. Entonces cuando viene el siguiente embarazo, la verdad que estábamos con muchas dudas. Y no sabíamos si compartirlo o no. De hecho dijimos no lo vamos a compartir hasta que sepamos. Pero llegamos al grupo pequeño esa noche, veníamos del doctor y yo creo que la cara nos reveló que veníamos angustiados. Y era un grupo pequeño, me acuerdo. Ese grupo era especialmente de gente nueva. Y me acuerdo que nos rodearon y nos dijeron, déjenos orar por ustedes. Ustedes siempre oran por nosotros. Bueno, entonces nos pusimos ahí al centro, fue muy emotivo el momento. Recuerdo que uno de ellos extendió su mano, extendieron sus manos, oraron e hizo esta oración. Te doy gracias, Señor, por lo que le está pasando al pastor y a su esposa. Y yo así, ¿no? Y dice, porque eso los hace más humanos y nos acerca más a ellos. Los hace más humanos. ¿Qué pensaban? Lo que piensan muchos, que alguien por ser siervo de Dios no puede sufrir. Tiene algunos conceptos raros, yo lo veo. Un día iba saliendo de los Biscuits de Álvaro Obregón, ahí en Satélite, una nueva creyente me vio y me dice, ¿y desayuna? Le digo. ¿Qué piensan? Entonces me bajé las antenitas, ¿no? Sí, de vez en cuando, ¿no? Para que entiendan que lo mismo que les sucede a ustedes me pasa a mí. Somos iguales, estamos en la misma lucha, estamos con las mismas necesidades todos. Obviamente muchos pensamos, no, los obreros cristianos no, ¿verdad? Porque ellos son los escogidos. No, todos somos los escogidos del Señor. De hecho podemos encontrar 3 fines en el proceso aflicción-consolación. A ver si podemos identificarlos rápidamente. Son 3 fines en este proceso aflicción-consolación. Número 1, todo consolado se convierte en consolador. Bueno, yo diría, todo consolado debería convertirse en consolador. Si alguien te ha consolado por alguna pena, hermano, te toca. Ay, el pastor, mira, él sí es un hermoso consolador y ve y habla con él. No te toca a ti.
Si te consolaron una, consuela a otros. Esa es la tarea, ese es el plan de Dios. Si has recibido el consuelo de alguien, de Dios en tu vida, de los hermanos de la iglesia, te toca a ti. Segundo, el siervo atribulado también ayuda a salvar a los afligidos y a sacarlos avantes de la prueba. Así es. Nadie mejor entiende las aflicciones de otro que quien ha pasado por esa aflicción. Y es triste porque mucha gente pasa por aflicciones, se acaba la aflicción y siguen su camino, ni ayudan a nada. Otro pasa por ahí, ni una visita. A lo mejor te quedas devastado en el camino. Yo he visto personas que se quedaron devastadas en el camino, a lo mejor económicamente, y Dios proveyó una despensa. Ya volvieron a la prosperidad y en su vida han dado una despensa a alguien más. Y digo, pues ¿no se supone que de gracia recibiste da de gracia? ¿No se supone? O nada más estás, no, yo recuerdo el año pasado, no teníamos ni qué comer, y Dios nos bendijo y usó a fulano. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Y mi pregunta, ¿y ahora que ya tienes, a quién has ayudado? Porque el punto es ese. Dios te bendice y te consuela para que consueles a otros. ¿Quién mejor que tú que sabe lo que es tener hambre o una mesa sin comida? Y tercero, se logra la identificación entre el que sirve y los servidos. En pocas palabras, se eliminan las diferencias. Y ya decimos, todos estamos en el mismo proceso. No hay enseñanzas más fuertes para un creyente que las cicatrices de aquellos que han pasado en el campo de batalla. Estaba leyendo la historia de un poderosísimo ministerio, de un poderosísimo misionero. Él se llamó Adoniram Hudson. Por cierto, se pueden meter ahí a internet y pueden buscar algunas de sus apasionantes historias. Él fue un misionero en Birmania, lo que hoy es Myanmar. Y bueno, él impactó la vida de miles de personas. Pero si ustedes leen su historia, es una historia desgarradora. ¿Saben que sus hijos murieron infectados? Pasaron por pestes, algunos de ellos murieron. Fue terrible lo que les pasó, algunos de ellos murieron a causa de accidentes. Y bueno, finalmente después de 7 años de ministerio, ¿sabe cuántos convertidos tenía? 1. 7 años, pierde su familia, le va como en feria, 1. Y luego, después de ese convertido, ¿sabe qué hacen? Le echan la mano y lo meten a la cárcel 17 meses. Y dice esa historia que lo agarraron con cadenas y con grilletes y lo tuvieron colgado así, ahí colgado. 17 meses preso en su fe. Obviamente las cadenas erosionaron su piel, ¿sí? Y finalmente lo soltaron. Quiero leer textualmente el momento de cuando lo sueltan, porque dicen que él, en lugar de regresarse a su casa y decir, ya cumplí, vuelve a tocar la puerta en el país y le dice al gobernador en turno, ¿puedo regresar a predicar el evangelio? Y dice que el gobernante le dijo, no puedo permitirle la entrada. Y la razón es muy simple. Voy a leer textualmente la respuesta del gobernador. Nosotros no somos tan estúpidos como para tomar en cuenta las palabras que usted dice. Así que no estoy preocupado por lo que vaya a hablar. Sin embargo, lo que sí me preocupa es que la gente se convenza por las cicatrices que tiene. Muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero las cicatrices de que tú has batallado en el campo de batalla, eso puede impactar la vida de otros. Así que Dios nunca desperdicia una herida, nunca. Lo digo por aquellos que están, ay, es que esta crisis, ay, este problema. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Ya saliste de eso ya? ¿Crees que ya era todo el trabajo? No le veo chiste. Sino que con el mismo consuelo que fuiste consolado, tú puedas consolar a otros. Y eso nos quita de cínicos y nos hace pensar que nadie sufre como nosotros. Hay una tercera manera en que Dios manifiesta su poder en medio de las cargas y en medio de las interrupciones dolorosas. Las interrupciones dolorosas aumentan nuestra fe y dependencia de Dios. Tercero, aumentan nuestra fe y dependencia de Dios. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. La palabra del Señor dice así: hermanos míos, considérense, como dice ahí, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean, ¿qué? Perfectos e íntegros, sin que les falte nada. En pocas palabras, la prueba produce carácter. Nunca olvides esto. Si mi fe permanece sin ser probada, ¿sabes qué vas a tener? Una filosofía moral. Vas a saber muchas cosas de la Biblia. Y te van a preguntar, hermano, ¿y conoces el Salmo 23? Sí, cómo no, te lo leo inmediatamente. Pero cuando eres pasado por prueba, tú no recitas el Salmo 23. Tú enseñas lo que Dios como pastor de tu vida ha hecho en ti. Además de recitar el Salmo 23. Entonces tú dices si eres un moralista con religión o eres una experiencia viviente. Por eso cuando lleguen las pruebas no se extrañen, hermanos. Ahora, ojo otra vez, no estoy diciendo busca el sufrimiento como estilo de vida. Entre más sufre, no estoy diciendo eso.
Eso lo hicieron algunos monjes y la verdad es que fue bastante complicado para ellos. Pero eso sí, cuando llega lo enfrentas. Nada de, qué sorpresa, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Yo? Ay, soy colaborador del pastor. No, yo, nada. Acabo de llegar a PIB, ¿cómo es posible? Nada de eso. No te sorprendas. Dios quiere usarte. Eso es lo más seguro. Y quiere probar tu carácter. Hay dos palabras en las que me gustaría pensar rápidamente en esta hora. Probar y tentar. Probar y tentar. Si tienen un lugarcito por ahí en sus bosquejos, vamos a ver un poquito acerca de estas dos palabras, porque la verdad me animan muchísimo. Bueno, de hecho está ahí en sus bosquejos. Vamos a la primera de ella. La palabra probar es una palabra griega, ahí aparece en sus boletines, que es la palabra dokimón, que significa, y me encanta esta definición, léala conmigo, localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. ¿Sí? Esto es probar. ¿Quién prueba? ¿Satanás nos prueba? No, Satanás no nos prueba. ¿Qué hace Satanás? Él nos tienta. Por eso quiero hablar de estas dos palabras. Por cierto, en la segunda póngale de una vez tentar, porque uno es probar y el otro es tentar. ¿Quién nos prueba? Dios. ¿Qué hace Dios en las pruebas? ¿Qué dice eso? Busca una debilidad nuestra. ¿Para qué? Fortalecerla. Hagan de cuenta que Dios está haciendo en nosotros como un librero. Imaginemos, Jesús era carpintero de oficio, ¿no? Imaginemos que Dios te agarra y te hace un librero. Y empiezas a subir los libros y empiezas... Y entonces dice, le voy a poner más hasta que se rompa. No, no es eso el Señor. Lo que hace es, ¿dónde está la área de... aquí. Entonces ya le pone un marco acá, lo estructura, le pone para ponerte peso suficiente, para que soportes. Esta es la idea. La palabra probar es, busco debilidad, dice Dios, para fortalecerte. Pero la palabra tentar, vamos a ver su significado. Y dice que la palabra tentar viene del griego peraizo y significa literalmente encontrar una debilidad con la finalidad de usarla. ¿Para qué? Ay, está impresionante esto, ¿no? Destruir a la persona. Por eso dice la Biblia, Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Satanás busca esa misma debilidad del librero. Ya sé que voy a usar esta debilidad para poner suficiente carga y se haga pedazos. Y encima tire todo lo que ha cargado a lo largo de este tiempo. Querido, el diablo es el tentador y está al acecho de nuestras debilidades. El diablo lo que hace es localiza la debilidad y la usa. Fíjense, la usa. Su meta es encontrar un punto débil y utilizarlo para derrotarnos. De hecho, Juan 10:10 que dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Ojo con estas tres cosas. Esto dice la Biblia acerca de Satanás: robar, matar y destruir. El mismo pasaje dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan. Qué bueno que se sabe en este texto de Juan 10:10, es precioso. Por el otro lado, la prueba nos asegura que seamos lo suficientemente fuertes. Dios nunca nos va a tentar porque su naturaleza es ser un Dios de amor. Ahora, Dios lo que hace es, como experimentado carpintero, recién construyó el librero a la medida, le pone en todas las partes donde ve debilidades fortaleza para que cumples con tu propósito. Así que escucha esto. Si Dios te pone presión y revela una debilidad, no te rindas ni renuncies, porque Él está por fortalecer y reforzar tu área de vida en la que puedes sostener el peso de una asignación más grande. Yo sé que muchos tienen deseos y anhelos. Me gustaría tener un negocio más grande. Y dice Dios, pero con esas debilidades, con esto que tienes, no puedes. Entonces Dios dice, te voy a dar una asignación más grande. Puede ser más dinero, puede ser más ministerio, puede ser alguna asignación. Pero entonces dice, cuando tenga más carga por la asignación, si no refuerzo sus áreas débiles, se va a venir todo abajo. Entonces piensa, si lo que has estado orando, Señor, ¿por qué no me das esto que durante tantos años he pedido? Porque en el momento que te dé todo se va a venir abajo, querido. Te amo lo suficiente como para echarte a perder. Entonces voy a permitir cierta dosis de sufrimiento. No estoy enojado contigo, lo que pasa es que voy a asignarte más tarea. Así lo hace Dios. Necesitas sufrir un poquito para que entonces te prepares para nuevas responsabilidades. Piensa, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Cuarta cosa, ¿para qué sirven las interrupciones en la vida? Las interrupciones producen cambios en la vida. ¿Se han dado cuenta de esto? Las interrupciones producen cambios, porque la gente cambia. La gente cambia difícilmente en un sermón. Digo, hay muchos de ustedes que tienen oyéndome 20 años, ¿no? Y platico con ustedes nada más 10 minutos y digo, ay Señor, ¿cuándo los vas a cambiar? Elimínalos o ilumínalos, haz algo con ellos, ¿no? La verdad, te voy a decir algo. Una cosa es que desees algo y otra cosa
que estés listo para recibirlo. ¿Sí? Una cosa es que desees algo y otra que estés listo para recibirlo. Por ejemplo, algunos de ustedes desean casarse, pero no están preparados. Pero es que ya deseo casarme, pero no estás preparado. Entonces, una cosa es el deseo y otra la preparación. Es que yo deseo tener una gran empresa. Está bien, pero no estás preparado. O deseo tener la responsabilidad de otro hijo o hijos. Sí, pero no estás preparado. Escucha bien esto. Una cosa es el deseo y una muy diferente, estar listo para eso. Por eso aquí en PIB damos un curso prematrimonial, donde pasamos a todos los hermanos que se quieren casar, ¿verdad? Les decimos, tienen que tomar el curso prematrimonial. Aquellos que se vayan a casar en este año, ya tengo de hecho creo que 2 o 3 bodas o 4 en estos meses de enero, febrero y marzo, y les digo, pasen por el curso prematrimonial. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Pasen por el curso para que se preparen para ser mejores esposos y esposas. No, pastor, no habrá manera, mire, yo aquí le doy una lana, que no sé qué. Dame la lana, esto viene de Dios, pero vas a tener... Sí, porque Dios tiene maneras de hablar, ¿no? Entonces, tienes que tomar el curso. Tienes que tomarlo, porque una cosa es que quieras y otra es que estés preparado. A lo mejor tú quieres ser próspero, está bien, pero mi pregunta, ¿estás preparado para ser próspero? La verdad es que el punto es el siguiente: Dios te hará pasar por pruebas para revelar cualquier área de tu vida que necesita ser reforzada. Pueden ser actitudes, integridad, carácter, competencia, compasión, administración, lo que sea. El que tú quieras no significa que estés preparado o listo para recibirlo. Porque regularmente la gente se resiste en cambiar. Desde hace algunos meses escuché la historia de la revista Newsweek. ¿Sabían que acaba de salir su última publicación en papel? Es una revista que tiene, creo que 80 años o yo no sé cuánto. Y era una revista que era una referencia del periodismo a nivel mundial. Y cuando empezaron los cambios cibernéticos, como ahora en estos aparatitos uno trae, yo tengo revistas, libros, todo está ahí, ¿no? Ya. Bueno, pues ellos se quedaron dormidos. ¿Y saben qué pasó? Y ellos lo reconocen. Cuando vieron la época de la digitalización, ellos dijeron, no, seguiremos publicando en papel. Pues denle. ¿Y saben qué pasó? Acaban de publicar su última revista en papel. ¿Y a dónde creen que se están yendo? A la tecnología. ¿Por qué? Porque las empresas se resisten en cambiar, las familias no quieren cambiar, los individuos, no es algo fácil. Muchos de ustedes batallan para el cambio. Simplemente no queremos hacerlo, nos resistimos al cambio. Ahora, cuando Dios mete dolor y nos quiere cambiar, a menudo lo que Dios hace es pone suficiente dolor para que el dolor al cambio sea más grande que el dolor de permanecer como estás. Y Dios lo hace. Por ejemplo, piensa en los matrimonios. Sé que muchas de las oraciones de ustedes, en lugar de ser oraciones, momentos de compasión, de piedad, de intensidad con Dios, se han convertido en el salón de quejas de su vida. Ay, la esposa que me diste. Ay, Señor, ¿por qué no la cambias? Ay, hazla diferente. Si no la cambias, yo la voy a cambiar, Señor. Entonces, no, yo te suplico. Perdóname porque no supe con quién me casé. Son puras sesiones. Oh, tú acabas tu oración, ¿no? Porque yo lo he visto. Hay hermanas que me dicen, sí, pastor, sí lo veo orar todos los días. Sí, pero hay que ver qué está orando. Es importante eso. Porque a menudo nuestras oraciones son de veras, son un salón y es una sesión de quejas. Se están quejando por todo. Y entonces terminas la oración, se supone que ya eres muy espiritual porque oraste, y vienen los problemas, y vienen las crisis, y no te sigues llevando bien con ella. Y uno dice, pastor, pero si en la mañana sí oré. Ojo con esto, ¿eh? La verdad es que tienes que cambiar. Y el que tienes que cambiar eres tú. Porque cuando regularmente exponemos nuestras peticiones de oración y confesamos realmente los pecados del esposo o de la esposa, no el nuestro. Por eso decimos, Señor, tienes que cambiarla. La próxima vez que oramos, luchamos más de lo acostumbrado, porque nos damos cuenta de que ya hemos estado en este aprieto una y otra vez, y parecemos ya como pericos que estamos repitiendo, cámbiala y cámbiala y cámbiala y cámbiala. Y llega un momento en que Dios te produce un dolor, pero a ti. Porque dice Dios, al que quiero cambiar es a ti, ya, deja a tu esposa en paz. En quien necesito transformar es en ti. Y entonces nuestra conciencia comienza a arder, la fatiga comienza a quebrantar nuestro corazón, nuestras oraciones se convierten en menos queja y gemidos de intercesión, y entonces te permiten entrar en el plan de refinamiento de Dios, y entonces empiezas a orar, soy yo el que necesita ser cambiado. Y entonces dice Dios, preparadísimo para hacerlo, he logrado. ¿Y saben qué logra esto? El dolor.
La imposibilidad, quizá algunos de ustedes están frustrados, es que ya oré todo el año pasado. ¿Te has puesto a pensar en la lejana posibilidad que el que necesita cambiar eres tú? A lo mejor Dios, ahora ya estás abierto, ¿no? Es como cuando se paran las aeromosas a hablar, en el caso probable de una pérdida de presión en la cabina, todos sabemos esa historia, ¿no? Entonces nadie les hace caso, estamos leyendo las revistas, estamos las últimas llamadas telefónicas, mandando el último correo electrónico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el avión se empieza a sangolotear en el aire, ¿verdad? Y empezamos a ver vibraciones y salen las mascarillas, ¿verdad que ahora sí la gente tiene tu atención y el piloto tiene tu atención? Claro, es en los momentos de adversidad cuando Dios logra captar nuestra atención. Y entonces, hablando de los esposos, preguntas como estas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste algunos minutos para explicarle amorosamente tus razones a tu esposa? ¿Has caminado con ella a través de las dificultades ahora o la has dejado sola? Yo sé de algunos patanes que han dejado a sus esposas solas en momentos de angustia. Yo no sé de dónde tienen las agallas para hacerlo. Eres tan orgulloso, dice Dios, que no puedes tomarte el tiempo de escuchar sus preocupaciones, aunque difieras de la manera como ella las ve, pero ponerte en tus zapatos alguna vez. Ya ves que Dios es más insidioso y nos dice, ¿cuándo fue la última vez que le ayudaste a limpiar la casa? Pues en el 81, Señor. ¿Ok? ¿Quién necesita cambiar, querido? Déjame decirte esto. El dolor, las interrupciones dolorosas, nos cambian. Nos deben cambiar. Y esto me lleva a la última cosa. Las interrupciones finalmente producen madurez. Producen madurez. Este pasaje de Hebreos 5:8 siempre me ha hecho como cosquillas, ¿no? Porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, es la encarnación de Dios. Y vean el autor a los Hebreos cómo explica en el versículo 8 del capítulo 5. Él dice, aunque era hijo, estamos hablando de Jesús, aunque era hijo, ¿qué dice? Mediante el sufrimiento, ¿qué cosa, no? Estamos hablando de Jesús. Me queda claro si hablara de cualquiera de nosotros, pero es de Jesús. Mediante sufrimiento aprendió a obedecer. Dice según este texto que Jesús aprendió obediencia con las cosas que sufrió. Escucha bien esto, lo que te hace valioso no es que hayas sufrido. Escucha bien esto, lo que te hace valioso es lo que hayas aprendido en el sufrimiento. Porque no vale que estés sufre y mi vida es un constante llorar, pastor. Son lágrimas todo el tiempo. Ha sido una vida de dolor, una vida de miseria. No sé si quieren que le hagamos un monumento aquí afuera o por lo menos un mole, ¿no? Para decir, bueno, pues aquí está a la hermana más sufrida de toda la iglesia, no más como sufre. Mira, vamos a ponerlo de una manera muy sensible. Lo que te hace valioso no es que sufras. Lo que te hace valioso es lo que aprendiste en el sufrimiento. Si te hace mejor persona. De hecho, el autor a los Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia. Y la pregunta obligada es, ¿qué hemos aprendido tú y yo? Porque vamos a hacer una lista. Todos, hagan una lista todos los que han sufrido y cuéntenme. Me pueden, no, es que mi esposo esto, mi esposa aquello, yo tuve esta enfermedad, yo esta crisis, me quedé sin trabajo. Ok, pero la pregunta aquí no es ¿qué te ha pasado? La pregunta es ¿qué aprendiste? ¿Por qué? Porque la vida consiste, yo diría, un 10% en lo que te sucede y un 90% en la manera como respondes y lo que aprendes en lo que te sucede. Tú eliges lo que debes de aprender. De hecho, el apóstol Pedro decía, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Fíjense, en lugar de estarte quejando, dice ahí la palabra del Señor, alégrense de tener parte. Ahora, cuando Dios se para sobre tu hombro y te aprueba, Él sigue gozándose. Tú sabes, todo procede del corazón de un Padre amoroso. Por eso Pablo lo explicó. De este modo, y es el último versículo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforma a la plena estatura de Cristo. Cuentan la historia de un artista que le encargaron un enorme monumento de Abraham Lincoln. Así que el hombre se dio a la tarea. Dice la historia que le llevaron un gran monolito a su estudio y el hombre tomó su martillo y su cincel y empezó a pegarle con fuerza y con entusiasmo. Obviamente, acabando cada sesión de trabajo, pues dejaba el estudio completamente sucio. Así que contrató a una señora de limpieza y le dijo, ¿usted podía limpiar todo mi tiradero día tras día? Claro. Y entonces el hombre estaba esculpiendo
Y la mujer se la pasaba limpiando, y así los días se convirtieron en meses, los meses en semanas, y finalmente termina la obra. Esta obra fue transportada al lugar donde iba a estar. Obviamente la ciudad ha hecho un paro en sus actividades para ver esta maravillosa obra de arte. Ahí está el gobierno, gente de la iniciativa privada, ahí está la escultura detrás de una gran cortina roja, y ahí está el escultor. Y fíjense que como detallazo del escultor, se le ocurrió invitar a la señora y le dijo: oiga, pues acompáñeme a la develación de este monumento. Ay, pues sería un honor para mí. Así que en el momento en que corren las cortinas, ¡wow! ¡Oh, maravilloso! Los flachazos, el mensaje, ¿verdad? El mensaje, el discurso inaugural, los agradecimientos, las fotos, etcétera. Pues acabó todo este maravilloso momento. Y dicen que al final ya de todo, todos se fueron, menos el artista y la señora de la limpieza. Y los dos están observando la estatua de Abraham Lincoln. Y le dice el artista a la señora: ¿qué le parece? La señora está: no puedo creerlo, es impresionante. Solamente tengo una pregunta que hacerle. Digo: sí, diga, con confianza. ¿Cómo sabía usted que adentro de la piedra estaba Abraham Lincoln? Entonces el artista se queda: ah, caray, nunca lo había contemplado así. Deme tiempo para dar una respuesta correcta. Después de pensarlo, volteó y le dijo: señora, efectivamente, fui quitando de la piedra todo lo que no se parecía a Abraham Lincoln. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. A través del sufrimiento y de las interrupciones dolorosas, está quitando todo lo que no se parece a Jesucristo su Hijo. Y lo que yo le puedo pedir hoy, por lo menos por mí, es que no se detenga. Y yo creo que tú también quieres lo mismo. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie para orar al Señor? Señor, al terminar esta reunión, queremos tener una actitud de cooperación contigo, porque muchos, y yo me incluyo, hemos estado rebeldes, luchando contra ti, culpando a las personas que nos rodean, buscando culpables de nuestro incomprendido destino. No estamos buscando quién la haga, sino quién la pague, Señor. Somos horribles y tú lo sabes. Pero cuando venimos delante de ti en esta mañana, si algo podemos pedirte, es que no te detengas, Señor. Queremos pedirte que cuando tengas en tu corazón interrumpir nuestra vida, primero yo te pediría un poco más de sensibilidad nuestra, para que no tengas que poner suficiente dosis de dolor o de calor, sino que pudiéramos ser mucho más sensibles cuando tú decidas transformarnos. Y permítenos que en esa medida de transformación seamos más y más como tu Hijo Jesús. Señor, hoy queremos decirte con libertad: interrúmpenos, síguenos interrumpiendo, Señor, de tal manera que estemos sensibles a tu voz y puedas hacer los cambios, todos los que quieras, Señor, porque somos nosotros los que necesitamos de ti, no mi esposo, no mi esposa, no mi papá, no mis hijos, no mi jefe, no el país. Soy yo quien necesita ser cambiado. Trabaja, Señor, y permite que tu palabra poderosa quede asentada en nuestra mente y corazón, y que cuando venga un nuevo viento de dolor o de prueba, número uno, ni nos extrañemos, al contrario, en lugar de estructurar en la miseria, nos levantemos firmes y aprendamos las lecciones que tienes para nosotros. Gracias, porque sé que lo harás, y pido por esta preciosa congregación para que nos sigas transformando a la medida del varón perfecto, Jesucristo, en cuyo nombre oramos, y todos los que están de acuerdo